y este año volvemos a repetir con el Colegio de Enfermería porque como asociación de voluntarias que somos, pues nos facilitan un poco todo el tema de la acreditación, aparte del local y los medios, ¿no? Las acreditaciones ya sabéis que tardan, o sea que tampoco os preocupe mucho porque es una cosa que luego las juntas que deciden los créditos y eso son súper tardonas. Y bueno, pues ya sabéis que la Asociación Amamantar pues tiene más de 25 años de existencia. Celebramos el aniversario en noviembre, o sea que ya vamos camino de los 26. La verdad que si uno echa un vistazo atrás de todo lo que ha pasado en estos 25 años, pues no puede decir nada más que cosas buenas, porque yo creo que hemos crecido en cuanto a conocimientos de la lactancia materna y creo que nuestra asociación pues ha contribuido a ese crecimiento porque nosotras como mujeres y como madres que hemos sufrido algunas de las dificultades de la lactancia, tanto físicas como mentales y sociales, pues eso nos puso en guardia y muchas de nosotras somos profesionales y nos educamos también en el mundo científico, pues nos pusimos un poco en guardia para eso, para buscar información, formación y sobre todo compartirla con nuestro medio sanitario, el medio público sanitario, porque es el medio ideal para las transformaciones y para los cambios y el que da más fiabilidad también a las mujeres en su atención. Está claro que hemos tenido que desarrollar la tarea a veces en circunstancias difíciles y que los cambios ya sabéis que tardan mucho y eso ha hecho que muchas veces tengamos que trabajar también con personas y entidades privadas, pues porque a la hora de las derivaciones, porque los cambios a veces en nuestro gran sistema pues tardan mucho en llegar y muchas veces no son las ideales. Para las mujeres que decidimos ser madres, pues el momento de nuestras criaturas es ese momento, no puede ser antes ni puede ser después, es ese momento y por lo tanto tenemos que buscar las soluciones en ese momento y por lo tanto pues a veces nos vemos abocadas a tener que buscar las soluciones en cualquiera de los entornos en que sea disponible para nosotras. Me gustaría que entendierais esto, ¿no? Porque a veces una de las críticas que se hace a nuestra asociación es una crítica injusta, ¿no? Que hagamos derivaciones al entorno privado, etcétera, etcétera, pero bueno, las situaciones son las que son, nosotros siempre hemos trabajado en un sentido, está claro que hacia la mejora de nuestro sistema, pero no siempre pues es posible. Quiero agradecer a las compañeras que van a participar en el curso el gran esfuerzo que han hecho, porque tampoco eso a veces tiene el valor que tiene. Nosotras no estamos aquí por el dinero que nos van a dar el colegio, sino por el interés que tenemos en desarrollar nuestros conocimientos y compartirlos con vosotras. Todas las compañeras están sometidas a enormes presiones, pues trabajo, personales, crianza, etcétera. Y a pesar de que no siempre las circunstancias pues son las mejores, pues ellas han preparado, creo que maravillosas intervenciones. Tenemos un montón de material bibliográfico que también compartiremos con vosotras. Hemos procurado darlo todo en traducción en español y tal, para facilitaros la lectura. Y como tenéis ahí todos los emails y todo eso, pues espero que además eso, tengáis un email a poder ser de Gmail, porque luego os haremos llegar a través de la carpeta del curso en Drive y tal, la compartiremos con vosotras para que podáis acceder a las presentaciones y a la bibliografía. Así que sin más, pues dejo aquí a María Menéndez, que es nuestra matrona y voluntaria también en la atención de primeras consultas ya hace unos años, también es IBCLC y bueno, pues una persona maravillosa, las que lo conocéis ya lo sabéis. El señor me pasó esto, pero no sé. No creo, yo no lo veo encendible. Se escucha, ¿eh? Sí, ¿se escucha? Es que el micro se escucha fatal, ¿eh? Ya. María, a lo mejor... ¿Que es mejor sin micro? Es que el micro se escucha fatal. Yo lo prefiero. Ya, pero no te creas que atrás se oye, me desvela un poco el sonido. Bueno, si no me pongo ahí, es que me da igual. Sí, ¿me oyes? Pues entonces igual. Es que el micro se escucha muy mal, ¿eh? Sí, se escucha mal. ¿Me oís? Bueno. Sí. Vale, venga, ya está. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Bueno, a mí se me propuso el tema de dificultades maternas. Me encanta el tema, creo que me excedo bastante. Entonces,
yo os ruego que si me voy mucho de tiempo que me aviséis, ¿vale? Para empezar. Y luego también contaros un poco, yo me planteé la presentación para contaros a vosotras todo lo que yo aprendí, todo no, pero bueno, muchas de las cosas que yo aprendí pasando consulta y teniendo acceso a todo el material que tengo gracias a estar en Amamantar. Entonces, bueno, no sé si será muy básico para muchas de vosotras, pero la idea es ir desgranando poco a poco, pues cuando muchas compañeras de primaria os decimos, oye, pide una analítica que incluya la TSH, que incluya la prolactina, el porqué de las cosas, ¿no? Y de dónde también daros recursos bibliográficos sobre los que sustentaros para también, a veces, que por desgracia nos toca justificar, ¿no?, nuestro criterio, justificar nuestras intervenciones, que tengáis recursos bibliográficos para aportar y decir, pues mira, los galactogogos, la guía del Ministerio de Lactancia Materna, pues los acoge, habla de ellos, entonces es que no estamos tan fuera de bolos, ¿vale? Bueno, pues empezando un poquitín, ya sabéis que recientemente tuvimos la sesión de las primeras jornadas de salud mental perinatal y entonces ahí hicimos una pequeña intervención. Y hay cosas que hay que mencionar. Cuando se habla de lactancia materna siempre empezamos con la lactancia materna es el mejor alimento que todas las madres, el mejor alimento, todo siempre desde lo bueno, desde lo genial, desde lo fantástico, desde lo maravilloso. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están las dificultades? Nos esforzamos mucho en maximizar, en exaltar, en contar todo lo guay que es la lactancia, pero hablamos con la boca pequeña cuando tenemos que hablar de dificultades, cuando tenemos que hablar de dolor, cuando tenemos que hablar de poca leche, y es eso lo que nos trae hoy aquí, ¿vale? Darle visibilidad a esto y elaborar estrategias que podamos adecuar a enfrentarnos directamente con estas dificultades que nos encontramos. Estamos a un 5% de camino, porque es que hay muchísima investigación que está sin realizar. Es que me encantaría deciros que hay consensos clarísimos, que hay protocolos que están rigurosamente estandarizados del asesoramiento o de la asistencia en dificultades de lactancia, pero la realidad es que no. Mucho se basa en experimentos en animales, en observaciones que han hecho compañeras con curiosidad, y esto es lo que vamos a compartir hoy, ¿vale? Entonces, así ampliamente la bibliografía o la comunidad científica se admite que estas dificultades corresponden a un tercio, entre un tercio y un 40% de las diadas. No sé, vosotras en vuestra asistencia sois conscientes o si hacéis memoria decís, jo, pues sí que es verdad que hay muchas mujeres que con las que menos me toco son las que no tienen dificultades y con las que no nos necesitan para nada, ¿no? Normalmente son... O sea, normalmente no, pero con mucha frecuencia, un 40% encontramos mujeres pues, que tienen dificultad para el establecimiento inicial, que tienen dolor, que la ganancia del peso no es la adecuada, que hay dificultades de succión. Bueno, esto cuadra un poquitín con las cifras que nosotras tenemos en Amamantar. Daros cuenta, el año pasado hubo en Asturias en torno a 4.500 nacimientos. Nosotras el año pasado vimos 453 mujeres, un 10%. Teniendo en cuenta que prácticamente no nos promocionamos, que estamos al margen del sistema y que las mujeres tienen que hacer una labor proactiva por contactar con nosotras, es un 10%, no es una cantidad nada desdeñable, ¿no? Y a todas estas dificultades y este abandono de la lactancia antes de lo deseado, Alison Stuth en 2019, en una charla maravillosa que dio, acuñó el término de lactástrofe y a mí me encantaba, entonces lo voy a intentar utilizar porque es guay, ¿vale? Entonces, para este 40% de las mujeres, este tercio, más o menos, ¿cuáles son las razones principales que llevan a abandonar la lactancia? Pues fijaros, es curioso que este estudio, que es del 2005, y este estudio, que es del 2024, varía muy poco. Las razones son las mismas desde hace 20 años. Y sin embargo, la experiencia que tenemos sigue siendo escasa para abordar los dos temas grandes, que es lo que vamos a tratar hoy, la hipogalactia y el dolor, ¿vale? Además, pongo aquí, curiosamente, y esto es una pequeña pincelada de, bueno, pues un poco de la orientación que seguiremos a lo largo de la presentación. Fijaros, mucha de la bibliografía consultada no habla de hipogalactia, como yo, ¿no? Porque se supone, todas tenéis en la cabeza ese 5%, ¿no?, de mujeres que no producen la leche que sus hijos necesitan. Y por eso hablan de percepción, de sensación subjetiva, no real. No, esto son cosas de las mujeres, que ahí en el posparto están un poco locas. Y sin embargo, es la principal razón de causa de abandono.
Yo de esto deduzco que la ciencia no es neutra y que también tiene prejuicios. Entonces, que igual si escuchamos un poco más a las mujeres, seremos un poco más capaces de avanzar en el conocimiento. Y por último, y ya nada, os dejo un QR de un estudio, está relacionado con la salud mental y sobre todo está relacionado con cómo acompañar estas lactancias con dificultades. Estas lactancias que, pese a las dificultades, siguen un buen camino, o estas lactancias que se pierden en el camino con un duelo tremendo para las familias. Es súper interesante, de verdad, que os animo a que lo utilicéis. Luego, tranquilas, como os vamos a pasar la bibliografía, ya le echáis un vistazo, ¿vale? Y el de lactancia frustrada, que realizaron unas compañeras ahora, es de este año, es maravilloso. Y por otro lado, simplemente apuntar que el abandono precoz de la lactancia o el abandono no deseado de la lactancia tiene muchas implicaciones a muchos niveles. En concreto, que luego Jacqueline nos hablará más ampliamente y nos contará más extensamente esto, en el terreno de la salud mental. Fijaros, en un estudio en el que se abordó un poquitín las emociones en las mujeres que habían tenido dificultades al amamantar, fijaros las palabras que más salían. Esto es fracaso, culpa, decepción y vergüenza. Con lo cual, algo estamos haciendo mal o algo está en posición de ser mejorado para acompañar a estas madres, ¿vale? Pues vamos allá. Nuestra charla va a versar sobre la hipogalactia y sobre el dolor. La hipogalactia es la producción insuficiente de leche. Esto no quiere decir que estemos hablando de madres que no producen nada de leche, que también las hay, que son las menos. Podemos estar hablando de madres que no llegan a los requerimientos que sus hijos necesitan, ¿vale? Diane West, si no me equivoco, había elaborado una ecuación de la producción, de cómo se produce la cantidad adecuada de leche. ¿Cuáles son los criterios importantes para que la producción sea adecuada? Yo le he dado la vuelta y es lo que he transformado en las causas de hipogalactia, ¿vale? Primarias. Para que haya leche necesitamos que la glándula esté bien desarrollada y el desarrollo de la glándula ya empieza desde la pubertad. Entonces, todas las mujeres que hayan tenido alguna alteración hormonal o de influjo o de desarrollo mamario en su pubertad pueden tener efectos a largo plazo. ¿Qué necesitamos después? Que los conductos estén íntegros, que haya una correcta transmisión nerviosa y que haya unos conductos galactóforos que estén íntegros. Y finalmente necesitamos que las hormonas funcionen regularmente y que los receptores también funcionen regularmente. Así a priori parece sencillo, ¿no? Y parece fácil y como de perogrullo. Luego vamos a ir desgranándolo un poco. ¿Y esto qué nos conforma? Bueno, la parte secundaria es que una vez que todo esto se produce y que la mujer tiene la capacidad de producir toda la leche suficiente, necesitamos que el bebé haga un correcto vaciado. Esa parte se la dejo a Cris. Yo ya no me centro en esa, yo me centro en la anterior. Ah, perdón, sí, por supuesto, sí. ¿Cuánto es la cantidad que los bebés necesitan? Pues estamos hablando que entre medio litro y 1 litro. Las madres oscilan en esas cantidades. Hubo un estudio en 2014 que contabilizó la cantidad de leche que los bebés tomaban y la concreción fue esta. Al mes de vida, unos 830 mililitros toman los niños varones y las niñas un poco por debajo, ¿vale? Unos 750, 3/4 de litro al mes de vida. Y nosotras, dentro de las consultas de lactancia, una de nuestras normas internas, o de las cosas que hacemos habitualmente, es explorar siempre la mama, siempre tocar la mama con permiso, con guantes y hacer una exploración, ¿vale? Está muy de moda ahora, yo he visto por ahí por la bibliografía, el hands-off, el no tocar nada, ni madre ni bebé, y puede tener sentido en los momentos iniciales en los que la madre y el bebé necesitan recomponerse, pero en el momento que ya empezamos a tener dificultades es interesante hacer una exploración mamaria. La exploración mamaria nos da mucha información, nos aporta mucho. La técnica Nautilus es la técnica que propuso Brena Sampey, que es empezar por la cola de Stence, y aprovecho y os cuento, sabéis que el tejido mamario a veces se puede extender hasta la axila. Una de mis mejores amigas, después de parir, tuvo una ingurgitación de tejido mamario aquí en la axila. Yo nunca lo había visto. Entonces, de repente nos plantamos con 2 pelotas de tenis así.
una cosa importante de la exploración mamaria, ¿vale? También valoramos variaciones anatómicas. ¿Qué anatomía nos puede ser sospechosa? Valoramos que haya cicatrices, porque a veces si no preguntamos a las madres no nos cuentan que han tenido una cirugía de aumento de pecho o de reducción mamaria, o que cuando eran niñas se operaron, como tuvimos recientemente, una mujer, todo el esternón de un pectum excavatum. Entonces las cicatrices también nos ayudan. La vascularización. Yo siempre que hago un registro bueno, nosotras siempre en la consulta siempre describimos, hacemos una descripción anatómica del pecho, pues mamas de tamaño medio, de tamaño grande, de tamaño pequeño, muy vascularizadas. No sé si vosotras tenéis integrado este conocimiento, pero os animo a que lo penséis. Cuando tú ves una vascularización, unas venas que sobresalen del pecho, en general son mamas muy productoras, muy activas. Sin embargo, cuando vemos una producción tenue, prácticamente no se ve, tú tocas el pecho y está blando, ahí dices, ¡buah! Pues aquí estas mamas no están activas, no están como tienen que estar pues a la semana o a los 15 días o a las 3 semanas posparto, ¿vale? Y entonces con todo esto vamos a empezar, y vamos a empezar con el primero de los criterios que habíamos hablado, correcto desarrollo de la glándula mamaria. Bien, aquí os pongo fotos, estas dos de aquí, de arriba, son del atlas de lactancia, y la de abajo es una foto de una consulta real que vio Marta. Entonces, tenemos que desahuciar una mama por su anatomía. ¿Le podemos decir a una madre, es que con estos pechos no vas a amamantar? No, lógicamente la anatomía única y exclusivamente no es criterio para desahuciar una mama, pero sí que nos puede poner en antecedentes de decir, mama sospechosa, un check. Y yo esto se lo explico a las mujeres. Le digo, mira, pues la forma de tus pechos, el aspecto de tus pechos a veces se relaciona con madres que no producen todo lo suficiente. Vamos a estar más pendientes de la evolución, vamos a estar más pendientes de la ganancia ponderal, vamos a estar más pendientes de los signos de un buen establecimiento de la producción, y en el momento que veamos alguna desviación de la normalidad, intervenimos, ¿vale? ¿Y qué son estas cosas que nos pueden hacer sospechar? Pues fijaos, Diamond West nos lo dice perfectamente. ¿Hay una separación muy grande entre las mamas? Vemos más de 4 centímetros, un palmo, las mamas están muy separadas, hay asimetría marcada. Una de mis mejores amigas le pasó tengo muchas amigas, ya lo veréis a lo largo de la charla. Una de mis mejores amigas tenía una asimetría brutal y un fenotipo también sospechoso de problemas metabólicos que no se confirmó con la analítica. Cuando llegó a su lactancia, pues no pudo amamantar en exclusiva. De hecho, no pudo amamantar prácticamente ni con un 10% de su leche materna. Había una asimetría importante, ¿vale? Tenemos que preguntarles, ¿notaste cambio durante el embarazo en tu pecho? ¿Has notado que tu pecho se ha agrandado, se ha puesto más tenso, ha cambiado de coloración? ¿Presenta estrías en el pecho? ¿Existe una falta de venas, como una falta de vascularización, como habíamos comentado antes? ¿Presenta areolas bulbosas? No sé si tenéis en la cabeza una anatomía mamaria muy clásica de hipoplasia, que son escaso tejido mamario por aquí, por todo el pectoral inferior, entonces unas mamas con tendencia a caer, una areola que ocupa toda la base de la mama. Toda esa anatomía mamaria suele ser sugestiva de un escaso o un subóptimo desarrollo glandular, ¿vale? También presenta un tipo androgénico, un fenotipo que podamos relacionar pues, con problemas metabólicos como ovario poliquístico. Esta mujer en concreto, que revisé la historia, sí había tenido dificultades en la concepción. Lo que me gustaría a lo largo de la charla también es que la lactancia no la desvinculemos del resto de procesos ni reproductivos ni vitales de la mujer. Si analizamos cada una, si vamos cogiendo información, vamos a ser capaces de hacernos un puzzle muy completo. Esta madre tenía esta forma anatómica, ya veis, asimétrica, areola bulbosa, escaso tejido, mama un poco pendular, dificultades en la gestación, había sido una reproducción asistida, fenotipo caracterizado por hirsutismo, tendencia a la obesidad troncular, pelo fino, y viene a amamantar porque tiene poca leche. Pues todo forma parte
de una cosa común, que a veces podemos ponerle nombre y otras no, pero nada está desarticulado, ¿vale? Todo forma parte de lo mismo. Y luego, por último, refiere a haber tenido una pubertad o desarrollo de pechos tardío, pues esto también es importante, ¿vale? Y esto, Huggins estableció como estos 4 tipos que son bastante, que si los vemos nos quedamos con ellos a la hora de describir una mama, ¿vale? Ya veis, estas areolas bulbosas, escaso tejido. Yo voy a ser un poco mala, pero siempre pongo el ejemplo de aquí del grado 4 de Paula Echevarría, que yo no sé sus antecedentes, pero vosotras, si veis fotos antes de haberse operado el pecho, no tiene tejido mamario ninguno. O sea, es una plana, o sea, es una mujer con una plana, con un pezoncillo pequeñito, es que no tiene. Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta, ¿vale? Y cosas importantes, por favor, a estas mujeres, cuando sospechemos o cuando haya una sospecha que se está manifestando y que ya claramente casi es una confirmación de que hay una hipogalaxia severa, tenemos que olvidarnos de viejos paradigmas para los cuales no funcionan. Por ejemplo, ponlo más, que cuanto más lo pongas, más vas a producir. Estas mamas tienen poco margen de mejora, entonces igual estamos sometiendo a mujeres a 7, 8, 9 extracciones, a una extracción poderosa para obtener 5 o 10 mililitros de leche. Claro, hay mujeres que deciden hacerlo de motu propio y está genial, pero también es nuestro deber dar una información honesta y realista dentro de nuestros conocimientos, que no somos diosas todopoderosas ni lo sabemos todo, pero sí que podemos ser sinceras con las mujeres y establecerles este contexto para que ellas libremente decidan lo que quieren hacer y decidan hasta dónde van a llegar sus esfuerzos, ¿vale? Esto respecto al desarrollo glandular. Segunda parte, sistema nervioso y conductos íntegros. Nos plantamos en las cirugías, ¿vale? ¿Las cirugías afectan a la capacidad de producir leche? Pues a veces sí, a veces no. Generalmente algo sí, pero bueno, hemos visto de todo, la verdad. ¿Cuándo es peor? Es peor cuando la cicatriz está más cerca del pezón. Estas cirugías en las que se quitan los pezones, se hace la cirugía y se vuelven a poner los pezones, pues tienen muchísimo impacto para la producción. ¿Por qué? Porque se secciona, no tanto porque se seccionen los conductos, sino porque se seccionan las vías sensitivas, se seccionan los nervios y los conductos sí que pueden recanalizarse, pero las fibras nerviosas es más complicado. 5 años creo que dice Diane West. Tienen mejor pronóstico cuanto más tiempo haya pasado desde la cirugía, ¿vale? Y eso, y puede haber recanalizaciones posteriores. Con el tema de las mamas de aumento, o sea, de las cirugías de aumento, es súper importante, primero, que indaguemos qué pecho había antes, porque igual antes lo que pasaba era que subyacía una anatomía compatible con una hipoplasia, y por eso la madre, o sea, la mujer, decidió operarse. O bien porque, pues es como Paula Echevarría, que prácticamente no tenía tejido mamario, o porque hubiera una areola, o sea, una mama muy pendular, areola bulbosa. Y luego, una complicación muy frecuente y de verdad que tenemos que tenerla muy presente es que a veces, cuando hay una prótesis mamaria, en el momento en el que se produce la ingurgitación, o sea, una ingurgitación fisiológica, la mama o el tejido glandular sufre un edema, se edematiza, ¿no?, en respuesta a la actividad secretora y no tiene espacio para expandirse. Entonces, ¿qué sucede? Que la glándula, que la prótesis mamaria hace una presión y nos encontramos unas ingurgitaciones patológicas. Mañana Marta os va a enseñar fotos de alguna que hemos tenido en la asociación bastante heavy, la verdad. Esto respecto a la integridad de los conductos. Y ahora vamos a meternos en un melón importantísimo, ¿vale? El de las alteraciones hormonales. Alteraciones hormonales hay 200.000. Yo voy a contaros aquí lo que más frecuente vemos nosotras desde la asociación, ¿vale? Alteraciones tiroideas. Bueno, nada, hacemos un breve repaso. La TSH es como el marcador principal tiroideo, y luego tenemos la T3 y la T4, ¿vale? Si la T3 y la T4 están bajas, la
la TSH estará elevada para compensar. Si la T3 y la T4 están altas, la TSH estará baja para compensar, ¿vale? Entonces, ¿cómo influye la glándula tiroidea en el desarrollo mamario? Pues es súper importante. La glándula tiroidea ayuda o acompaña a hormonas como la hormona de crecimiento a que se desarrolle el tejido mamario, ¿vale? Entonces es importantísimo. Además, no solamente eso, sino que ayuda a que la glándula mamaria durante el embarazo está como latente, está en stop, y cuando se produce el parto se lleve a cabo esa prioridad metabólica, o sea, esa actividad, ¿no? Hay un cambio en la prioridad metabólica, porque al final la glándula tiroidea es la encargada de gestionar un poco la energía, ¿no? El metabolismo. ¿Qué es absolutamente importante y fundamental para que la glándula tiroidea funcione bien? El yodo, ya lo sabemos, pero sin embargo, el año pasado, en el estudio que se está llevando a cabo para establecer los rangos regionales del TSH, hallaron que la población asturiana tiene bastante yododeficiencia, la población, las gestantes. Entonces es muy importante que cuando nos llegan las madres a la consulta indaguemos sobre el uso de sal yodada, que parece que estaba extendido, pero no tanto. También es importante que sepamos, bueno, los requerimientos varían un poco según donde lo consultemos. Aquí yo os pongo el de la ATA, que habla de, pues durante el periodo de búsqueda de embarazo, 150 microgramos y 250 en embarazo y lactancia, ¿vale? Y si la mujer previamente está tomando tratamiento para el hipo o hipertiroidismo, no es necesario tomar los suplementos de yodo. ¿Y qué otras cosas o qué otros elementos se necesitan para que la glándula tiroidea funcione bien? Pues fijaros, se necesita hierro, que muchas mujeres después del parto se quedan anémicas, necesitan el yodo, el selenio, súper importante, y coenzima Q12, ¿vale? Todos estos alimentos que os pongo aquí son ricos en yodo y un maravilloso sol que, para ejemplificaros que también la vitamina D es absolutamente importante para el normofuncionamiento. Ya sabéis que la vitamina D está muy ligado al tema de la autoinmunidad, y a lo largo de este repaso sobre la patología tiroidea, la autoinmunidad va a estar súper presente, ¿vale? ¿Y cuáles son factores precipitantes para una disfunción? Bueno, en primer lugar, la predisposición genética. Por tanto, es interesante que en la consulta indaguemos en las mujeres. ¿Hay alteraciones en tu familia, tu madre, tus hermanas, alteraciones de disfunción tiroidea? La autoinmunidad. Es decir, que mujeres que tengan alguna patología relacionada con esto, como psoriasis, artritis reumatoide, que se me ocurran a mí, tenemos que poner el foco y decir, check, problema autoinmune, a ver qué nos encontramos con la glándula mamaria y a ver qué nos encontramos con la glándula tiroidea. Algunos contaminantes ambientales como el perclorato, tabaco, fármacos y un exceso de yodo. Un exceso de yodo, ojo con el consumo de algas excesivo, ojo con las mujeres que consuman muchísimo sushi. Las algas tienen niveles estratosféricos de yodo, ¿vale? Entonces, Lisa Marasco, en la charla que dio para el Lactation ahora en 2025 y cuyas diapositivas os vamos a pasar en el Drive, súper interesante. Yo estoy haciendo un mega resumen, pero es que la verdad que es una charla muy fácil de llevar, es espectacular. Pues presenta este algoritmo, ¿no? Donde en el centro está la función eutiroidea, donde la mujer se encuentra fabuloso. Creo que este sobra, que este lo hizo mal y me da la impresión, pero bueno. Al lado, hipertiroidismo hacia la derecha por exceso, hipertiroidismo leve, y al otro lado, por defecto, hipotiroidismo leve. Y luego ya la tormenta tiroidea como la forma más grave del hipertiroidismo, ¿vale? Pues dentro, y fijaros, perdón, que se me había olvidado, dentro de esta ilustración, la autoinmunidad sigue planeando a lo largo de todo el proceso, porque es de verdad tremendamente importante y porque la autoinmunidad interviene en muchísimos de los procesos de disfunción tiroidea. Entonces, ante este escenario que nos vamos a encontrar así a pequeña escala para no profesionales, para no endocrinos, hipotiroidismo, hipertiroidismo y tiroiditis posparto. Pues vamos a adentrarnos un poquitín más en cada una de ellas, ¿vale? El hipotiroidismo, ya lo sabemos. Tenemos las glándulas tiroideas bajas
y la TSH entonces está elevada. ¿Cuál es el rango? Pues eso me gustaría a mí saber, ¿vale? Porque no hay un consenso clínico todavía. Parece que el rango ideal, para mujer entre 0,5 y 2,5. Sin embargo, la ATA cuando publicó en 2017 hablaba de 4, porque quisieron ser más conservadores. Bueno, aquí hasta hace bien poco se daba hasta 5, que 5 ya es un mogollón. ¿El qué? Un disparate. Sí, muchísimo. Entonces, en realidad no tenemos rangos que yo sepa, o por favor si me equivoco me corregís, que yo sepa ahora mismo no hay rangos con gran consenso. Puede haber el clínico o el subclínico, ¿vale? En el clínico la TSH está súper disparada y hay clínico acompañante, y en el subclínico la TSH puede estar alterada, o sea, la TSH puede estar normal y la clínica puede ser difusa. Pongo difusa porque la clínica del hipotiroidismo ya la sabemos todos, ¿no? Pues cansancio, fatiga, pues la piel sequita, ¿no? Pérdida de peso, un poco de espastamiento, ¿no? Que estamos espásticas, nos cuesta pensar con claridad. Pues os estoy contando síntomas que os suenan muy de lejos en un posparto. Pues no, pues están muy ligadas al posparto. Por eso a veces puede ser que retrasemos el diagnóstico, porque creamos que forma parte de un posparto normal. Luego os lo diré. La versión autoinmune, cuando está generado por un proceso autoinmune, se llama Hashimoto. ¿Y cómo afecta esto a la producción? Bueno, pues lo que os decía, Lisa Marasco publica muchos estudios hechos en ratones, porque en humanos prácticamente no hay. Hay estudios de casos que ella ha ido relatando, ha ido siguiendo y ha publicado. Por tanto, yo os animo, sobre todo a las que tenéis acceso a hacer un seguimiento de las mujeres, a que cuando haya un proceso que se salga de la normalidad o que veáis raro o que tal, pues toméis notas y publiquéis estas cosas, porque así aprendemos, ¿vale? Esta es la manera de aprender. ¿Cómo puede afectar el hipotiroidismo a la glándula mamaria? Pues en primer lugar, con el reflejo de eyección. Disminuye el reflejo de eyección y también lo enlentece. Son mujeres que cuando se están extrayendo leche vemos que tarda mucho en llegar el primer reflejo. Jolín, pasaron 4 minutos y todavía no hay un buen reflejo de eyección, ¿vale? Disminución en la grasa de la leche. Esto a mí me llamó la atención porque hace tiempo Elena me contó que había acompañado a una mujer diabética que tenía litros y litros, que producía litros y litros de leche acuosa, sin parte lipídica. Y yo alucinaba porque yo esto no lo había escuchado nunca jamás en mi vida. Pues parece que está descrito en la bibliografía, ¿sabes? No todas las leches son de calidad. También que desmitificamos algo, pero en las ratas, la leche de las ratas con hipotiroidismo tenían menos contenido graso. Alteraciones de la respuesta de la prolactina, una aceleración de la involución de la glándula mamaria, y esto es algo que hemos visto nosotras, que Lisa Marasco no lo menciona, pero si nosotros lo hemos visto en la consulta, que es que las mujeres que tienen hipotiroidismo, especialmente de Hashimoto, vemos que hay unas variaciones brutales de la producción a lo largo de un día. No os digo que se saque por la mañana 40 mililitros y por la tarde 10, te digo que la mujer refiere, estoy pensando además en un caso muy concreto, que decía, es que de repente noto las tetas inflamadísimas y saco 100 y por la tarde que están blancas y es que no están activas de nada. Variaciones muy grandes en la producción. ¿Qué pasa en el lugar contrario, en el hipertiroidismo? Pues la TSH está baja en respuesta a estas hormonas tiroideas que están muy altas. Entonces está hiperdinamico, está a tope. La glándula, el cuerpo está a tope porque está funcionando, ¿vale? Tenemos la parte clínica y subclínica. ¿Qué sucede? El embarazo es una condición positiva para las mujeres que tienen hipertiroidismo, porque como el embarazo también es un estado hiperdinámico, es fácil darle salida. Vale, es fácil darle salida a todo este exceso de glándula tiroidea, pero claro, llega un momento en el que ni el embarazo ni nada da salida a tanta hormona, ¿vale? La parte autoinmune, la sabemos, la enfermedad de Graves,
Basedow, no sé, yo siempre dije Graves Basedow, pero claro. ¿Y qué es característico del Graves Basedow? El exoftalmo. ¿Alguna vez habéis tenido en consulta a alguna mujer con unos ojos hipersaltones que los ves y dices, ostras? Claro, el exoftalmo es una evolución y una progresión de un hipertiroidismo en el tiempo, ¿eh? No aparece en un debut. Pero bueno, es interesante cuando veamos, pues como habíamos hablado, presentaciones anatómicas pues singulares, que tiremos de la manta. Entonces, ¿qué pasa en la lactancia en un estado hipertiroideo? Pues fijaros, Lisa Marasco tiene varias publicaciones, de hecho creo que os colgué un vídeo de un caso en el que dice que el hipertiroidismo en algunos casos tiende a la hiperproducción, pero sin embargo está alterado el reflejo de eyección. En cristiano hay mucha leche, pero esa leche no sale, no puede salir. Tú notas los signos de mamas pletóricas, de actividad, unas venas, un desarrollo vascular, claramente se ve que esas mamas están activas, pero sin embargo no hay reflejo de eyección, o el reflejo de eyección está enlentecido o está aletargado. Entonces son madres que tienen mayor tendencia a ingurgitaciones patológicas, ¿vale? También se produce, como en el hipotiroidismo, una alteración de la respuesta a la prolactina y una involución acelerada, ¿vale? También hay una más rápida involución de la glándula mamaria. ¿Y qué pasa en la tiroiditis postparto? Bueno, pues esto es la locura padre, ya todo se descontrola. La tiroiditis postparto sí que está mediada por procesos autoinmunes. Otra amiga, ayer hablando con ella, es que no es coña, os lo digo, me dijo, yo tía, tuve una tiroiditis, ella no amamantó. Digo, sí, dice, sí, el 6º mes, el debut suele ser entre el 2º y el 6º mes, creo recordar. ¿Y qué notabas? Dice, tía, que yo me moría de cansancio, estaba agotada, tía, es que no me podía levantar de la cama. Una cosa es estar cansada en el posparto y otra cosa es que no te puedas levantar de la cama. Y otra cosa es que no puedas salir a la calle con tu hijo, que no te puedas levantar. Eso no es un posparto normal y eso tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que investigar cuando eso. Y luego también me pasó el otro día en el hospital que una madre me contó, fijaros la importancia que tiene esto, una madre me contó que había tenido una tiroiditis. Normalmente la tiroiditis hay muchas presentaciones, ¿vale? Suele debutar con hiper, a tope, hasta que se gasta. Y una vez que se gasta, pasamos al hipo. Pues esta madre debutó con un hiper y se quedó con un estrés postraumático, porque de repente iba por la calle o estaba cuidando a su hijo y tenía una taquicardia que ella sentía que estaba al borde de la muerte. Entonces decía, es que de repente yo me sentía que me moría y que ¿quién se encargaba de mi hijo? Dice, no podía salir a la calle porque tenía muchísimo miedo a que me pasara esto. Y 7 años más tarde se embarazó de su 2º hijo y tenía estuvo con terapia psicológica a raíz de este proceso, ¿vale? Entonces, esto que os cuento, la bibliografía lo tiene parcialmente en cuenta. En España no, porque en España la lactancia materna no importa mucho, entonces tampoco las guías de atención a la patología tiroidea no lo tienen en cuenta. Pero bueno, algo tienen en cuenta, ¿eh? En el manual de patología tiroidea dice que cuando tengamos a mujeres con trastornos del ánimo, les pidamos una TSH, porque es una de las principales causas de estos trastornos del ánimo y que muy fácil de diagnosticar y muy fácil de tratar. Entonces esto ya lo dicen en España. Y en América, en la ATA, ¿qué nos dicen? Pues que cuando tengamos una mujer con poca producción, le hagamos una TSH, porque es una causa muy común de baja producción. Con lo cual, si en algún momento alguien nos dice, ¿y por qué pediste una TSH a una mujer en el puerperio? Tenéis aquí registros y guías nacionales e internacionales. ¿Cuándo nos dice Lisa Marasco que podemos sospechar que la glándula tiroidea está disfuncional? Bueno, pues hay baja producción o hay una tendencia a la hiperproducción, hay alguna disregulación del reflejo de eyección. ¿Hay algún antecedente de problemas tiroideos? Quizás en el embarazo
tuvo una TSH límite que no se trató, que no se consideró, no se llegó a considerar un hipotiroidismo subclínico, que dijimos, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero está dando la cara en el posparto. ¿La mujer tiene algún factor autoinmune? ¿Tiene psoriasis? ¿Tiene artritis reumatoide? ¿Hay bocio visible? ¿Hay antecedentes familiares? Todas estas cosas pues nos tienen que hacer poner el check y hacer una investigación un poco más profunda. Y esa investigación un poco más profunda básicamente es la siguiente. Yo no soy ninguna experta, entonces os pongo básicamente lo que nosotras solemos pedir. TSH, T3 y T4, porque si la TSH te sale alterada, tienes que pedirle T3 y T4. Entonces, para no pinchar a la mujer 14 veces, ya de mano se lo pides, que son bastante frecuentes, ¿vale? Y anticuerpos anticuerpos de peroxidasa tiroideos. Estos son los más frecuentes, son los responsables en un 90% de los casos de la enfermedad de Graves-Basedow y de Hashimoto, ¿vale? Yo los otros, la verdad que no los conozco y no los sé utilizar, pero me gusta tenerlos por si en algún momento me encuentro con alguna mujer que es hipertiroidea o que se sale de la norma, pues echarle un vistazo y decir, pues espera, que había más anticuerpos, vamos a echarle un vistazo y a ver qué podemos pedir, ¿vale? Cuanto antes agilizemos, nosotras no somos endocrinas ni vamos a hacer diagnósticos, pero cuanto antes tengamos las herramientas y hagamos las pruebas, antes las mujeres pueden obtener los diagnósticos y vivir sus experiencias pues mucho más mejor, van a estar mejor. Y el otro gran melón, el shock y la resistencia a la insulina. Bueno, la verdad que el año pasado... Perdona. No, dime, sí. A ver. Como las mujeres durante el embarazo están tan privadas, con la analítica controladas y demás, ¿en qué grado de afectación puede verse en el embarazo una alteración tiroidea bien controlada y bien tratada? ¿Puede tener estas consecuencias también? Bueno, bien tratadas hay pocas, ¿eh? Lo digo porque 7 veces más la mujer... No podemos confiar. Perdón, No, por supuesto. Porque la mayor parte, los protocolos son tan antiguos que suprimen, cuando hay alteraciones que se descubren en el embarazo y les ponen con tiroxinas sustitutivas, se suprimen al calor de la lactancia. Es decir, y se vuelven a revisar en 2 o 3 meses, con lo cual esa mujer, si realmente necesita la tiroxina sustitutiva, queda descabellada hasta que la vean en endocrino. Con lo cual, esas situaciones no están tan bien controladas. Sí, es el problema principal que nos encontramos, que, por ejemplo, ya te digo que a nivel nacional no se tiene en cuenta la lactancia, nadie habla de lactancia para nada, y normalmente lo que ponen es que las revisiones son entre los 3 y 6 meses posparto. Entonces, esos 3 meses para la lactancia todos sabemos que es un momento clave. La tiroxina es una hormona mediadora de la prolactina. Entonces, si tú quitas la hormona, la llave, ¿no?, que transporta la prolactina, ¿cómo dejas a esa mujer para todo el proceso de producción? En el momento decisivo de la calibración, que son las primeras 4 semanas. En el mejor de los casos, que estuviera controlada y bien tratada, se supone que no debiera haber este riesgo, ¿no?, de alteraciones. O también igualmente es un factor a tener en cuenta. Yo creo que es un factor. Lo mejor es que lleguen ya diagnosticadas previamente, esa es la situación más favorable, porque son mujeres que ya conocen su enfermedad, están familiarizados y el endocrino respeta que van a tener que seguir con tratamiento. Pero cuando te diagnostican en el embarazo, todo ese espectro de mujeres sean bastante desasistidas por el protocolo de aplazar el seguimiento más adelante. Sí que es verdad que yo sinceramente desde mi escasa experiencia se pueden dar todas las circunstancias. Puede haber mujeres que estén bien tratadas y que de repente se desregulen propio del posparto, de mil historias, o puede que haya mujeres que están bien tratadas, que están bien controladas y entonces pues al estar tan bien tratadas se aminora un poco ese efecto, pues como el tema de las cirugías. En general, pues la cirugía afecta a la producción, pero yo he visto una mujer con una reducción, una supercirugía, y chica, que es que amamantó prácticamente en exclusiva a su bebé. Si no te digo en exclusiva, te digo el 90%, pues me dejas alucinada, porque entonces también desquitarnos un poco de prejuicios y de lo que creemos que va a ser, que va a suceder, nos viene bien para estar como mucho más abiertas a las circunstancias que se puedan dar, ¿vale? Bueno, continúo porque voy fatal de tiempo, perdón. El tema del shock. El año pasado Laia Sánchez nos dio una maravillosa charla, que creo que también os vamos a pasar las diapositivas, sobre el impacto del shock y de la endometriosis, porque en realidad tienen muchos efectos, o sea, tienen muchos elementos comunes, ¿vale?
El SOP todas conocemos que es una de las principales causas de ciclos anovulatorios y por tanto de infertilidad, y que se asocia principalmente a trastornos, a intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, diabetes, que luego hablaremos un poquitín más de ello, dislipemia, hipertensión, esteatosis hepática y demás. Y la clínica del SOP también la conocemos, y el fenotipo del SOP también. Podemos hablar, si pensamos en un ovario poliquístico, a todas se nos ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Mujeres con tendencia a engordar, con mucha dificultad para adelgazar, con hirsutismo, pues eso, con ciclos anovulatorios, con menstruaciones así súper irregulares. Pero sin embargo, pues Laia nos contó que existen 4 fenotipos y que hay mujeres delgadas que tienen ovario poliquístico. No tiene un componente tan metabólico, tiene un componente más adrenal, pero que el aspecto físico no nos impida, ¿sabes? Que el bosque no nos impida ver el árbol, o que el árbol no nos impida ver el bosque. Que hay mujeres también delgadas, mediadas por otro lugar, y que también pueden tener ovario poliquístico. ¿Vale? ¿Qué sucede? Esta es una diapositiva que ella puso y que me parece súper interesante. Son mujeres que tienen mayor tendencia a acumular grasa en la zona visceral. El adipocito es una glándula también inmunitaria. Entonces se produce una inflamación de bajo grado, pero una inflamación constante, Esta inflamación constante hace que se produzcan unas resistencias periféricas a la insulina. Es decir, que la insulina no sea capaz de llegar a los receptores y de hacer su efecto. Por tanto, ¿esto qué sucede? ¿O esto a qué nos conduce? A que haya una hiperinsulinemia, ¿vale? Además de una hiperglucemia. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que hay una pérdida de masa muscular en detrimento de la grasa visceral, y así se va acumulando el círculo. La insulina, muchas de las mujeres con un SOP, con un ovario poliquístico, van a ser resistentes a la insulina, y ahora vamos a hablar un poquitín más de esto, pero hay mujeres con SOP diagnosticadas, y hay muchísimas mujeres con signos de SOP o con síntomas de SOP no diagnosticadas. ¿Qué nos tiene que hacer? Lógicamente, la lactancia es otro proceso más. La gestación es un proceso reproductivo, el parto es un proceso reproductivo. Si tenemos una mujer que ha tenido dificultades de gestación, que ha estado años intentándolo, que ha tenido que realizarse 25 ciclos de FIP, bueno, 25 no, pero vamos, muchos ciclos de FIP, esto ya nos tiene que poner en antesala que igual algo no está pasando. Tenemos una diabetes gestacional controlada con dieta, bueno, pues igual ese metabolismo de la glucemia no está del todo bien. Tenemos un niño macrosómico, tenemos dificultades en el parto, o tenemos una preeclampsia. Todo esto pues también nos tiene que orientar un poco a ver si esta mujer está en su normalidad, ¿no? ¿Y qué hace la insulina? Bueno, la insulina es importantísima también en la producción láctea, que siempre hablamos de la prolactina y de la oxitocina como las únicas hormonas responsables de la lactancia, pero es que no. Necesitamos estrógenos, necesitamos progesterona, necesitamos prolactina, necesitamos glándulas tiroideas, necesitamos hormona del crecimiento, necesitamos hormona paratiroidea, necesitamos todo, y todo sincrónico. Es decir, que es todo más complejo de lo que creemos. La insulina permite la parte de la proliferación mamaria y es un interruptor que hace que se produzca la diferenciación, ¿vale? Es decir, que modula un poco el proceso de maduración del tejido mamario. Además, juega un papel importantísimo en la actividad de la actividad secretora. La insulina va a ser la responsable de pasar del calostro a la buena producción y a la síntesis lipídica. Ahí es nada, ¿eh? Es súper importante. ¿Qué se ha demostrado? Se ha demostrado que este elemento, la PTPRF, actúa como un limitador a la acción de la insulina. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que algunas de las investigaciones, las mujeres con altos niveles de PTPRF y por tanto bajos niveles de insulina tenían menor producción láctea. Una curiosidad. Hay signos que nos pueden orientar un poco a que una mujer está ante un proceso de resistencia a la insulina. Es la famosa acantosis nigrans, es decir, mujeres que tienen, como, perdonadme por la expresión, como si tuvieran roña en la zona del cuello, en la zona debajo de las mamas,
en el surco intermamario, tienen líneas más negras, ¿vale? Esto puede ser uno de los signos reveladores de la resistencia a la insulina. Y también, no me acuerdo, sí, pero se llama acrocordones, eso, ¿vale? También se relacionan con la resistencia a la insulina. Y bueno, este estudio os lo describo muy rápido, es que tengo que ir rapidísimo porque voy fatal de tiempo, ¿vale, chicas? En este estudio, bueno, pues nada, se concluyó que mujeres sin ser diabéticas, estando en el rango alto de la normalidad, fijaros, la diabetes está aquí y esta es la normalidad, estando en el rango alto de la normalidad, pero que presentaban límites de glucemia basal en el rango normal alto, obesidad en el rango normal alto, índice subescapular en el rango normal pero un poquitín alto, tenían menos leche significativamente que las mujeres que estaban normales del todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el ciclo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la afectación de esta resistencia de la insulina en la lactancia materna? Bueno, pues esa hiperinsulinemia, o sea, ese exceso de insulina en el torrente sanguíneo va a aplacar a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esto va a generar que aumenten los andrógenos séricos, es decir, la testosterona. Y esa testosterona alta va a hacer que no se libere insulina a través de la vía biliar. En cristiano, la testosterona alta es la responsable de los síntomas virilizantes, es la responsable de que haya un retraso en el crecimiento del tejido y hay indagaciones de que puede estar relacionada también con otros procesos como la preeclampsia, el CIR, la disminución de la prolactina, la disminución de la producción de leche y por tanto dificultades en lactancia, ¿vale? Es decir, y otra cosa más, está muy ligada la resistencia a la insulina con la TSH. Entonces también cuando tengamos mujeres con disfunción tiroidea tenemos que estar muy al loro de lo que pueda pasar en su parte metabólica y viceversa. Cuando tengamos mujeres que sospechamos o que tenemos clara evidencia de que hay un síndrome metabólico, no podemos dejar a la TSH en un lado, ¿vale? ¿Y cómo sabemos si una mujer es resistente a la insulina o no? Pues con el índice de HOMA, que es el que utilizamos nosotras. Por eso cuando a muchos de vosotros os pedimos analítica, os decimos, necesitamos una glucosa basal y una insulina basal. Vais a esta página web que os dejo aquí, hay una calculadora y es fácil de calcular. La propia calculadora te dice, eres resistente a la insulina, o te dice, no, estás en límites normales, ¿vale? Esto puede condicionar el futuro metabólico de estas mujeres y las intervenciones a tener en cuenta para su salud cardiovascular, metabólica y de todo tipo. Insulina basal. Insulina basal y glucosa basal, ¿vale? Os lo dije aquí, Y hay muchos programas en laboratorios privados que lo incorporan automáticamente. Te dan el OMA directamente, sí. Y no sé, mira, los límites no lo sé, porque como siempre te pone, el que hace Elena siempre nos pone, está usted, no sé cuantísimos puntos, está usted resistente o no está usted resistente. Y entonces, ¿qué solemos pedir nosotras o cuando sospechamos un síndrome metabólico, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, o tenemos, bueno, o creemos que pueda ir por ahí la cosa? ¿Qué solemos pediros a las que estáis en primaria y que nos ayudáis siempre? Pues una bioquímica para ver ese perfil lipídico, la glucosa basal y la insulina basal, la prolactina. ¿Por qué? Pues porque al igual que hay una resistencia a la insulina, una resistencia periférica, hay una resistencia periférica a todas las hormonas. Entonces no es raro que nos encontremos a mujeres que tienen niveles de prolactina muy altos, pero poca leche. Porque no es que no haya prolactina, es que la prolactina no llega al receptor a hacer su función. Entonces, por eso podemos encontrarnos hipogalácteas en un contexto de prolactinas normales o incluso altas. Pedimos testosterona libre, la DEA, androsteniona y la vitamina D, por lo que habíamos comentado de la autoinmunidad. ¿Y cuál es el abordaje interesante para recomendarles a estas mujeres? Bueno,
primer lugar, importantísimo, ejercicio de fuerza, ¿vale? Que toda esa grasa seamos capaces de transformarla en masa muscular. Esto es imprescindible. Respetar los ritmos circadianos también, fundamental, intentar optimizar los periodos de sueño de estas mujeres. Y en este caso también la melatonina es un suplemento que puede ser útil para ellas. Medidas dietéticas, bueno, la gestión del estrés, ni que contar, medidas dietéticas, las sabemos. Alimentaciones bajas en glúcidos, alimentos con bajos índices glucémicos. Como está muy relacionado también con la inmunidad, se puede valorar, eliminar el gluten, también disminuir los lácteos, valorar el ayuno intermitente. Y como suplementos, por excelencia, mioinositol, de quiroinositol. Me imagino que todas en consulta, las que trabajéis en primaria, habéis tenido mujeres que han tomado el obusitol para buscar embarazo. El obusitol no deja de ser un inositol, ¿vale? Es como un análogo, es derivado de la insulina, mejora muchísimo la sensibilidad a la insulina y además disminuye las resistencias periféricas. Tiene que ser en la concentración 40:1, ¿vale? Yo creo que también os dejamos algún documento sobre inositoles dentro del Drive. Aparte de más suplementos y fármacos, metformina. La metformina, aunque nosotras la tengamos en nuestra cabeza como uno de los principales antidiabéticos, la realidad es que hay numerosos estudios que utilizan la metformina en estos procesos metabólicos, incluso en el tratamiento de alteraciones tiroideas, ¿vale? En Cataluña se está llevando a cabo ahora mismo un ensayo clínico para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico con una combinación de 3 fármacos, de metformina, espironolactona y pioglitazona, ¿vale? Parece que están teniendo muy buenos resultados en mejorar la calidad de vida de estas mujeres, que va más allá de tener reglas regulares o no, sino que estamos hablando de salud metabólica y del futuro de estas mujeres. Y los galactogogos. Voy a hacer estas fichas de Lisa Marasco os las dejamos en el Drive y os pueden orientar un poquitín. La verdad que es para indagar un poquitín más profundamente en la hipogaláctea, ¿vale? Yo creo que son de grandísima ayuda, las vais a tener en el Drive. Y luego los galactogogos, que también es otra cosa que muchas veces a las compañeras que estáis en primaria y que tenéis acceso a recomendarlos os trae mucha duda. Nosotros utilizamos fundamentalmente estos y todos estos están mencionados y están detallados en la guía del Ministerio de Práctica Clínica, ¿vale? La domperidona al final es la más utilizada porque es la más estudiada. Utilizamos 10 miligramos 3 veces al día. Está importantísimo, contraindicado en las mujeres con arritmias cardíacas porque puede alargar el QT, ¿vale? El efecto es moderado, no podemos decirle a una mujer que con un galactogogo va de repente a ponerse a producir leche como si no hubiera un mañana, no, pues es de un 10, un 11%, es una cosa sutil, a veces mejora también los reflejos de eyección. No tiene efectos en el sistema nervioso central, sí que puede causar sequedad de boca, cefalea, bueno, así pequeñas cosillas. Y por favor, la domperidona precisamente no la podemos utilizar si tenemos muchísima prolactina, porque lo que va a hacer es aumentarla. Por eso nosotros utilizamos siempre, os animamos o os pedimos hacer una analítica a las mujeres antes de recetarles cualquier galactogogo, porque eso nos va a orientar hacia dónde tenemos que ir. No es dar domperidona aquí al motilium, aquí a diestro y siniestro, es un poco intentar mejorar la presentación que tengamos delante, mejorar un poco esa entidad concreta de la mujer. Luego utilizamos también habitualmente, esto es ya de venta libre, el cardo mariano, dosis mínimas 500 miligramos hasta máximas 1500 al día, y nosotros solemos recomendar uno por la mañana y otra por la noche. El fenogreco, dosis mínimas de 3000 miligramos al día si se utiliza junto con el cardo mariano, o 6000 máximo al día si se utiliza solo. El fenogreco está contraindicado en la patología tiroidea, ¿vale? Súper importante. Os la voy a pasar, no hace falta que lo apuntéis, que de verdad que yo os paso todas las diapositivas y lo que queráis. Y por último, el mioinositol, que como habíamos dicho, mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye las resistencias.
Bueno, ya hemos terminado la hipogalactia. Bueno, no, si nos queda todavía. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitín del dolor, que es el otro gran cajón desastre de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, ¿vale? El abordaje del dolor, tanto del complejo areola-pezón como de la mama, es complejísimo, es muy difícil. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Le decía a Marta, esta es la parte que más dura me resulta. En amamantar tenemos este árbol de decisiones en relación al abordaje de cómo hacer, que también os lo vamos a pasar. Hombre, hay cosas que con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay que revisar, no lo hemos modificado y vamos intentando mejorar nuestra práctica clínica a medida que vamos teniendo más información, ¿vale? Cosas importantes es que, bueno, no solamente que es la segunda cosa. Ay, gracias, gracias. Muchísimas gracias. No solamente porque es la segunda causa de abandono precoz de las lactancias, sino porque, aparte de ser una experiencia multidimensional y que se modula mucho y que está muy relacionada con los trastornos anímicos de las mujeres, el dolor y los trastornos anímicos están muy relacionados, ¿vale? Esto es fundamental. Y otra cosa importante que puede impactar en la vida de las mujeres, con esto que os pongo en negrita, haya o no daño visible. Cuando vemos una grieta, cuando vemos una lesión, cuando vemos una fisura, es muy fácil que digamos, claro, normal o una mastitis, es muy normal que te duela. Pero hay mujeres que tienen dolores persistentes en el tiempo, sin causas aparentes, y a veces tendemos a creer que esta mujer, el umbral del dolor es que esta mujer tiene un umbral del dolor muy bajo. No es cuestión de esta. Sí que puede haber que haya una alteración de la sensibilidad a nivel central, ¿vale? Una mayor sensibilización al dolor a nivel central y una como hiperactividad de los nociceptores, pero no que la mujer tenga un umbral bajo del dolor. Entonces ya sabemos, la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor reconoce estas tres vías del dolor: el dolor por vía nociceptiva, que son los receptores que están en el complejo areola-pezón y que responden al daño y a la inflamación; la estimulación neuropática, que responde a las vías nerviosas periféricas; y la nociplástica. La nociplástica es esta que está relacionada con un aumento de la sensibilidad a nivel central. Y aquí tenemos que hablar de dos conceptos importantes, que es la hiperalgesia y la alodinia, que nos suena hiperteórico, pero también en consulta hemos tenido mujeres que han padecido esto, y esto ya es una historia tremenda. La alodinia se presenta como mujeres que sufren dolor en el complejo areola-pezón con estímulos que normalmente no son dolorosos. Por ejemplo, el roce de las sábanas. Y hemos tenido mujeres que yo creo que ahora mismo me doy cuenta de dos, que estábamos intentando poner el extractor porque había una hipogalactia, porque había problemas asociados, y no podíamos ni encenderlo porque la mujer se volvía loca. Y luego está la hiperalgesia, que es como la respuesta exagerada a un estímulo que no tiene que ser tan doloroso. Pues por ejemplo, también mujeres que no toleran que les hagas una extracción para sacar un cultivo de mama, pero es que no toleran prácticamente ni que hagas así, ¿vale? Esto puede ser mediada por esta estimulación nociplástica. Entonces, pensé que preguntabais algo, perdón. Entonces, vamos a hablar un poquitín más seguido de esto. Fijaros, en esta revisión de la Cochrane se estima que hay entre un 34 y un 96% de las diadas que amamantan en las primeras 25 semanas pasan dolor, toman dolor. ¿Pero qué les contamos nosotros en las clases de educación maternal? ¿O qué les contamos cuando las vemos? No tiene que doler. No tiene que doler. Quizás estamos planteando un escenario que dista un poco de la realidad. Y entonces quizá también podemos empezar a replantearnos cómo contamos la información, ¿vale? La realidad es que a las mujeres muchas veces les duele. También hay una historia. ¿Cómo diferenciamos? Porque en la bibliografía está descrito que en las primeras horas después del parto hay una sensibilidad aumentada del complejo pezón-areola que ayuda a que se desencadene esta estimulación táctil y para el reflejo neuroendocrino y que se produzca este reflejo de eyección. ¿Hasta qué punto es fisiológico esa molestia que la madre siente y hasta qué punto es dolor?
Pues yo no lo sé, la verdad, es que es muy difícil. Yo utilizo dos estrategias, pero vamos, básicamente, una, utilizar una escala numérica del dolor, que eso me orienta mucho, preguntarle a la madre del 0 al 10 cuánto te duele, no es lo mismo un 3 que un 7, y luego también reevaluar al día siguiente. ¿Cómo ha sido ese dolor? ¿Persiste? ¿Ha ido incrementándose? Si se ha ido incrementando, pues entonces ya me mosqueo. Si persiste y no tiene mayor alteración un poco en la relación de la diada, pues bueno, lo damos como normal. Algunas autoras hablan de la regla de los 30 segundos. Yo, claro, esto me lo cogería con pinzas, lo veo un poco así. Las autoras del Atlas de Lactancia Materna hablan que si el dolor persiste menos de 30 segundos, más o menos fisiológico, y que si se mantiene más allá de los 30 segundos durante toda la toma, pues que podemos estar ante una dificultad de succión. Bueno, para que lo conozcáis, yo la verdad que no utilizo los 30 segundos como así. Además, puede haber una disminución en el suministro de leche por varias cosas. Si a una mujer le duele, lógicamente no va a querer ponerle al pecho a mamar. Y además, en el estudio, os voy a mostrar un estudio de una autora, pues lo que dice es que cuando hay un vacío, ella lo llama vectores de fuerza intraorales conflictivos. En cristiano, exceso de vacío. Unos niños que maman con mucha fuerza. Cuando sucede eso, se presiona también los conductos lactíferos, ¿no? Entonces, eso hace que disminuya la lumen y que se cree una contrapresión posterior. Entonces, que haya una inflamación de la glándula mamaria. Eso es lo que se dice. Por eso también, con dolor, no solamente disminuye la frecuencia de las tomas y se puede ver inhibido el reflejo de eyección por el cortisol alto, sino que también puede ser por ese exceso de vacío y esa compresión de los conductos mamarios. ¿Vale? Causas del dolor, 200.000. Aimón Sánchez es una IDCLC que ha hecho un trabajo espectacular, exhaustivísimo, en relación al dolor. Son 17 clases de una media hora cada una, y yo os estoy hablando en 10 minutos del dolor. Quiero decir, esto es mucho más complejo y más trascendente. Ha elaborado pues estas causas. Lo principal, lo más frecuente, lo más habitual que vemos, vemos daño en el pezón, anquiloglosia, agarre incorrecto y succión incorrecta, obstrucciones e ingurgitaciones, mastitis, absceso, bacterianas, candidiásicas, víricas y dermatitis, ecema, y las que corresponden con el dolor persistente, pues eso, daño en el pezón, infecciones, vasospasmo, dermatosis, Raynaud y la alodinia y la hiperalgesia de las que hablamos antes. Este modelo lo vamos a ir desgranando uno por uno, pero a mí me parece muy interesante. A la hora de recoger datos para establecernos nuestra composición del lugar y establecer el posible origen del dolor, podemos utilizar muchos modelos. A mí esto me parece súper interesante. Este lo hizo Kika Baeza y a mí en un estudio muy amplio que hablaban del dolor del pecho y del pezón, de las dos cosas. Y es que no podemos evaluar el dolor de la madre independiente y no podemos evaluar la oralidad del bebé independiente. Es necesario que nuestro sujeto de estudio sea la diada, ¿vale? Haremos una buena anamnesis, ahora que ya hemos desgranado muchísimo sobre esto, una buena anamnesis materna, haremos una correcta valoración, que ahora Chris nos va a dar una superponencia de cómo hacer una correcta valoración de la oralidad del bebé, pero tenemos que ver cómo se relaciona la diada y pensar que lo que sucede en un pecho está muy relacionado, si no te digo al 95% de las veces, con lo que pasa en una boca de un bebé. Es que no se puede aislar. La postura es importante, el agarre no tanto, porque al final los bebés hacen lo que pueden hacer. No es una cuestión de que las madres no lo hagan lo mejor. Los bebés se enganchan como buenamente pueda. La postura sí que es modificable, sí que podemos mejorar las alineaciones. Bueno, mañana Marta y Diana os hablarán un poco más en profundidad de esto, pero que la diada siempre sea en lo que nos centremos, en el dolor, vamos. Este listado, que es larguísimo y que por supuesto no vamos a desgranar, está en el protocolo número 26 de la ABM, donde cómo hacer una correcta anamnesis de la diada que nos pueda orientar hacia la posible causa del dolor.
y contaros 2 o 3 cosas sobre la anatomía del complejo pezón y areola. Una cosa importante que, fijaros, este estudio es el que os digo que, bueno, está bastante interesante, pero también en el dolor, como en toda la lactancia, hay muchísimas controversias. No se ponen de acuerdo. Esta mujer tiene una teoría que dista un poco de la de Catherine Mitchell, que de hecho os lo vamos a colgar en el Drive, varios vídeos. Catherine Mitchell es una de las principales, es una cirujana general que también ha elaborado el protocolo de la ABM del espectro de la mastitis, y la verdad que se contraponen muchísimo. Por tanto, consensos tenemos pocos, ¿vale? Y acuerdos también pocos. Hay algunas cosas en las que estamos más, otros menos, pero bueno, por dejaros claro esto. ¿Qué pasa? Que el complejo areola-pezón tiene dermis y epidermis, y directamente nos colocamos ante el estroma mamario, es decir, no tenemos tejido subcutáneo, ni para bien ni para mal. Aymon, en el curso este del dolor, dice una cosa que a mí me resulta mucho y que me gustó mucho, que es que la piel del complejo areola-pezón es única porque es frágil y resiliente, es decir, que es muy fácilmente susceptible o predispuesta al trauma, pero luego tiene unas capacidades únicas para una regeneración rápida, ¿vale? Entre ellas, ¿cuáles son los factores que pueden predisponerla? Pues por no alargarme mucho, la humedad, ¿vale? Como una constante secreción de las glándulas areolares. Esta autora, Pamela Douglas, la verdad que la humedad la pone como en rojo en todos los sitios, como un efecto, como una de las principales causas del lentecimiento en la cura de las heridas y de predisposición al trauma. Sin embargo, las curas en medio húmedo, otras autoras sí que las utilizan sí que las plantean como un lugar, pues en otro lugar distinto, ¿no? El complejo areola-pezón tiene abundantes nociceptores. Es lógico pensar que tenga que tener abundantes nociceptores para que se produzca el reflejo neuroendocrino, pero también abundantes nociceptores que reaccionan ante el daño tisular, ¿vale? Lo más importante, la presión negativa, sobre todo cuando esta presión negativa viene de una succión subóptima, y entonces se produce un vacío excesivo. Esto repetitivo, al día y al día y al día y a la hora y a la hora y a la hora, pues predispone al trauma y el estiramiento y la deformidad en estas condiciones subóptimas. ¿Qué factores protectores tiene? Pues que los queratinocitos tienen una capacidad única de elongarse, de deformarse. Por eso es lógico también pensar que las madres que han amamantado más hijos tienen menos dolor, porque esos pezones o esas células han ganado en deformidad, han ganado en estiramiento, ¿no? Han ganado en elasticidad, por decirlo de alguna manera. Douglas también aboga por el baño de leche y el baño de saliva, el baño de leche como un efluvio lleno de células protectoras, y la saliva como una acción con acción bactericida, ¿no? Como un efecto positivo para la protección en las lesiones del pezón. Y que hay una alta vascularización. La alta vascularización lo que va a hacer es que se regenere rápido. Y un poco la fisiopatología, pues ya la hemos comentado. Fuerzas excesivas, mecánicas, repetitivas, que hacen que se estire el epitelio, se deforme. Esa estiración y esa deformación genera una inflamación, y esa inflamación predispone un poquito más al trauma. Fijaros, esto es un estudio que se hizo en 2008, es antiguo. Estos son un análisis del vacío intraoral que generaban un grupo control y un grupo de madres con dolor en el pezón. Fijaros, claro, las presiones son negativas, entonces aunque estos los veáis más altos, hacían menos presión negativa. Fijaros, la potencia máxima del grupo control era la potencia mínima del otro grupo. Es decir, que el vacío aumentado que hacen muchos bebés es la causa, en la implicación clínica, es la causa de más del 60% del dolor en las diadas, ¿vale?
Es decir, que lo más frecuente es la causa mecánica. ¿Y cómo se puede materializar este trauma? Fijaros, estas son fotos reales de las consultas. Vasoespasmo. Mañana Marta y Ana se encargarán de contaros el abordaje terapéutico de estas lesiones, ¿vale? Vasoespasmo, lo veis claramente. Este era clarísimo, además ampollas de leche, ampollas blancas, manchas blancas de leche. Esta, veis una sección, hay una grieta, no sé si es grieta o úlcera directamente, y una dermatitis, ¿vale? Entonces la causa mecánica es la más frecuente por agarre y succión del bebé, de un bebé disfuncional. También es súper importante que se describe en la bibliografía el mal uso de materiales de lactancia, como puede ser el extractor de leche, el extractor de leche y las pezoneras. Por eso es súper importante que acompañemos a las mujeres o que veamos, visualicemos a las mujeres cuando utilizan el extractor por primera vez, ¿vale? Porque hay veces que no tenemos tiempo para acompañarlas, y lo digo con conocimiento de causa, porque las compañeras, por lo menos, no sé cómo funcionan otras áreas sanitarias, pero las que están aquí hoy, que trabajan en el UCA, tienen 8 horas para encargarse de 22 mujeres. Es muy difícil, llega un momento que no puedes dedicarles todo el tiempo. Como veis, esto lleva tiempo. El indagar, el preguntar, el mostrarnos abiertas para facilitar que las mujeres se abran, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que las acompañáramos esa primera extracción que hagan. Y luego, pues, antecedentes previos de Raynaud, enfermedades autoinmunes y demás. Es súper importante, chicas, esto de mostrar una actitud abierta, porque, ¿os acordáis de la tercera diapositiva cuando hablamos de la culpa, de la vergüenza, de todo esto? Hay mujeres que se avergüenzan de reconocer que les duele, porque como les hemos contado que la lactancia no duele, que es maravilloso, que cuando les pongan al bebé van a sentir un amor que es tremendo, y cuando el bebé mama liberamos endorfinas y se separa el mundo. Cuando no sienten eso y cuando su realidad difiere tanto de lo que del imaginario que les hemos construido, se avergüenzan. Entonces ellas, a mí me ha pasado que en la consulta vienen o porque el bebé no gana peso o porque está muy irritable, y cuando tiras de la manta, de repente dice, sí, es que me duele y es que no lo quiero poner. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces la actitud que los profesionales tengamos a la hora de acompañar a estas madres también es importantísima. Y ya termino con la mastitis, un breve repaso y sobre todo un poco plantearos las controversias y plantearos un poco el escenario en el que nos encontramos. Relacionado con esto. Bueno, tradicionalmente se decía que la mastitis era una inflamación de uno o más lóbulos de la glándula mamaria. ¿Qué pasa? Que las investigaciones orientaban a que se producía en muchísimas ocasiones por una disbiosis, ¿vale? Por una alteración de la flora, con lo cual este autor ya en 2010 la definió como una disbiosis. Ya modificó con algunos detractores, por cierto, de esta definición. Y lo más reciente que tenemos, o por lo menos lo que desde en Amamantar la verdad que creemos o estamos más en concordancia, es con el protocolo de la ABM en 2022, con Catherine Michel, como os dije antes, que establece que la mastitis no es una entidad única, sino que forma parte de un compendio, forma parte de una línea que, constituida por diversas entidades, que de progresar y de no ir mejorando, lo que empieza es con una ingurgitación patológica, y en el caso más complejo o la complicación más grave termina en un absceso, ¿vale? La ingurgitación mamaria por sí misma no forma parte del espectro de la mastitis, pero sí la ingurgitación patológica. ¿Qué es una ingurgitación patológica? Pues perdonadme, pero yo lo llamo así, balones de reglamento. Madres que tienen, la consistencia pétrea en las mamas, no es una madre que tenga una subida de la leche que se nota ella muy pletórica, tal, no, balones de reglamento. Durante varios días. Durante varios días, eso, y que no cesa, por supuesto, con las medidas físicas, ni con la lactancia directa, ni con las extracciones. El abordaje también os lo van a contar mañana, ¿vale? Importantísimo, la mastitis hay muchísima variabilidad en la incidencia, pero podemos hablar de un 25% de las mujeres en algún momento de sus lactancias pueden experimentar la mastitis. 1 de cada 4, es mogollón, como por lo menos, para no tener un poco claro qué podemos hacer, ¿no?
Está relacionado pues, con las grietas, con las dificultades de succión, súper importante, acordaros, modelo de interacción, algo que le pase a la madre, siempre tenemos que examinar al bebé. El mal uso de los sacaleches, de las pezoneras, episodios de mastitis en lactancias anteriores, Staphylococcus aureus, sobreproducción de leche, también otro mantra, ¿no? Para mantener, cuando tenemos mujeres ante las cuales observamos que hay una producción muy elevada de leche y hay un bebé con dificultades de succión, todo junto, Gloria, es muy fácil que se produzca una mastitis. Es decir, que las mujeres con tendencia a hiperproducir tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho, porque es muy fácil que haga una mastitis, ¿vale? Y factores sociales, económicos y culturales, no solamente por las prácticas diferentes culturales de diferentes culturas, sino también por la diferencia en la microbiota, ¿vale? De estas mujeres. Y respecto a esto os voy a contar una mini anécdota. Bueno, aquí muchos conocéis a nuestra amiga Nagla, que es una mujer saharaui que estuvo aquí. Yo la primera vez que conocí a Nagla fui a verla porque tenía una dificultad de succión, su bebé, y estuve mirándola, y fenomenal, y allí estuve con ella. Y luego, pues a la semana la vio Elena y me dijo, María, tiene una mastitis de caballo. Ay, madre, pero si no me dijo nada. ¿No le exploraste el pecho? No, claro, a mí ella no me decía nada y yo no... Porque en su cultura, el dolor, en su cultura y en otras muchas, el dolor es una parte constitucional de la lactancia. Entonces ellas no le dan ningún tipo de importancia porque creen que es lo normal. Por eso es importantísimo hacer exploraciones mamarias. Bueno, esto es lo que dicen esto es lo que se expresa en este compendio de espectro del que se habla en el protocolo de la ABM y vamos a ir desgranando uno por uno. Bueno, a mí me parece que hay alguna ambigüedad en la diferenciación en los criterios diagnósticos. Por ejemplo, conducto obstruido y mastitis inflamatoria, la verdad que no deja especialmente claro cuándo es uno y cuándo es otro, pero bueno, nos hacemos un poco una idea que todo se inicia con una ingurgitación no resuelta y todo termina pues en una disbiosis. Bueno, en el mejor de los casos, en el peor de los casos en un absceso. La ingurgitación ocurre entre el segundo y el cuarto día después del parto, se produce una inflamación. No es que haya mucha leche, es que hay mucha inflamación. Entonces, por eso todas las intervenciones tienen que ir encaminadas a disminuir la inflamación. El hielo, el antiinflamatorio. Spoiler, en las patológicas el corticoide va de lujo, fenomenal, que esto no está contemplado en ningún protocolo, pero es nuestra evidencia empírica. Y eso, no es una entidad propia. Si no progresa, si no se resuelve y si progresa, estaríamos ante una obstrucción, que en el protocolo de la ABM lo definen como un área un poco más amplio de induración. Tenemos que desterrar esta idea de que es un tapón de leche que está obstruyendo. Catherine Michel lo reconoce como si fuera así, como si fuera un atasco, ¿vale? No es que haya un tapón de leche, es que hay como un atasco a lo largo de los conductos mamarios. Entonces ella que dice que en teoría lo que no podemos hacer sería aumentar mucho la demanda de ese pecho, porque le seguiría mayor inflamación. Si tenemos un pecho que está inflamado y un edema del estroma y nosotros estamos pidiendo a la glándula que funcione, vamos a inflamar más y vamos a inhibir esta retroalimentación negativa que el propio cuerpo utiliza para curarse. Es decir, que según el planteamiento que ellos proponen deberíamos no extraer leche para que el FIL y la propia regulación negativa frenase. ¿Cómo le vamos a decir a una mujer que en 24 horas no se extraiga? Se muere. Entonces, es uno de los cambios que hemos hecho a lo largo de estos años, que antes en estos contextos les decíamos muy vaciamiento, muy frecuente, mucho, pon mucho al bebé, mucho, sácate mucha leche, y ahora decimos no, normal, hasta estar cómoda, un poquito, ¿sabes? Hasta estar cómoda. Pon al bebé lo que le pongas a mamar y extráete, si el bebé no mama o no puede mamar, extráete un poquito hasta estar cómoda. Y luego, en tercer lugar, la evolución natural sería llegar hasta la mastitis, ¿vale? Todos sabemos que la leche no es un producto estéril, que las bacterias que aparecen en la leche llegan a través de la circulación enteromamaria y que esto condiciona muchísimo la microbiota luego posterior del bebé, ¿vale? La diversidad
de los gérmenes de la leche materna es absoluta. Fijaros, esto es un estudio en el que hubo como una caracterización de toda esta variedad de flora. Uy, perdón. Aquí lo tenéis, ¿vale? Son muchísimas, pero claro, esto nos trae muchas dudas y muchas controversias. Estas bacterias se encuentran en un equilibrio estable pero dinámico, en el que conviven estas bacterias protectoras, ¿no? Todas escuchamos hablar, las bifidobacterias, los lactococos, los lactobacilos, en amor y compañía con otros patógenos. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros las mastitis las definimos como la inflamación de la glándula mamaria. Y entonces, cuando se produce una mastitis, se produce un crecimiento de bacterias patógenas en detrimento de la flora comensal. ¿Cuál es la bacteria que causa la mastitis por antonomasia? El aureus. ¿Cuál es el aureus? El aureus no está de forma normal en la leche materna ni en la piel del pezón. Es una bacteria que libera muchísima toxina al torrente sanguíneo. Por eso el aureus da muchísima clínica. Fiebre, malestar, como mialgias, ¿no? Ya lo sabemos, dolor generalizado, rojez. Tiene una progresión rapidísima. En una mastitis mediada por aureus, en 4 horas te puedes plantar, pero bien fastidiada. Y es resistente a la penicilina, que no a otros componentes como la oxicilina, ¿vale? Esta es la foto de un absceso por una progresión rapidísima de aureus. Esta mujer había tenido un mal tratamiento, creo que era de Avilés, le habían pautado un mal tratamiento en una mastitis por aureus, amoxicilina, y fijaros en el progreso, rapidísimo. Pero ¿qué pasa con estas mujeres que no tienen una clínica tan florida? Estas mujeres que no tienen una mama roja, estas mujeres que no tienen... perdonadme, que me estoy... Ya termino. En la Universidad Complutense hay un grupo de estudios de investigadores que propusieron una teoría que explicar un poco esta clínica de mujeres que no es tan florida como la mediada por aureus, pero que sí está persistente, o sea, que sí es responsable del dolor persistente de las mujeres, del dolor de pechos persistente, ¿no? Que son pinchazos, quemazón, clínica mucho más larvada. Esto está, pues una de las teorías que ellos tienen y que desde nuestro punto de vista tiene mucho sentido, es que estas mastitis están mediadas por otro tipo de gérmenes que no liberan toxinas al torrente sanguíneo y que se disponen formando biofilms a lo largo de los conductos mamarios. Disminuye la luz de los conductos mamarios, se crean placas mastíticas que es fácil que las palpemos con la mano, que se tocan perfectamente, que duelen a la palpación, pero que en condiciones normales la mujer se encuentra bien, ¿vale? Pero esta teoría tiene también sus controversias y no hay un consenso científico en la comunidad científica, porque hay varias preguntas. ¿Qué es que entonces la única causa de dolor crónico en las mujeres y persistente es la mastitis subaguda? Pues no, hay muchísimas causas, pero desde luego que la mastitis subaguda es una de ellas y que hacer cultivos de leche pues nos puede orientar mucho. ¿Cuáles son las bacterias implicadas en este proceso? Porque si no es el aureus, ¿qué bacterias son? ¿Y en qué concentración? Bueno, pues básicamente se hizo este estudio también presentó como una caracterización de la composición de la leche materna y vimos que en el 90% de los casos había estafilococos epidermidis. ¿Eso qué significa? Que probablemente en concentraciones elevadas y con clara sintomatología el epidermidis puede formar parte de la flora comensal, pero también puede haber un sobrecrecimiento que genere que sea patógeno, ¿vale? Entonces esta es la gran discusión. ¿El epidermidis es flora comensal, forma parte de la vida normal de la leche o en ocasiones en las que hay inflamación y cuando hay respuestas o inmunosupresión o muchas otras circunstancias puede ser patógeno? Pues es una de las grandes controversias. Entonces nosotros utilizamos las recomendaciones, en este caso los cultivos pueden ayudarnos, esto os lo va a contar Ana mañana, como el Staphylococcus aureus no es normal, pues ya cuando tiene 500 unidades formadoras de colonias, pues ya es patológico.
Y los coagulases negativos, como el epidérmidis como mayor representante, pues bueno, podemos hablar de 6,8% en unidades formadoras de colonias por mililitro, aunque ahí hay muy poco consenso clínico. No sabemos en qué cantidad, en qué concentración, ¿vale? Y para terminar os ponía ejemplos de cultivos, pero por supuesto que me los paso y termino ya aquí. Bueno, con esta diapo que le copié a Elena, que me parece genial. Y es que, bueno, al final nuestro objetivo final tiene que ser el bienestar de la diada, ¿vale? Que las familias estén seguras y que vivan sus experiencias de lactancia, del tipo que sean, con la mayor felicidad posible. Y todo el trabajo nuestro tiene que ir orientado pues, en hacer una correcta historia y unas valoraciones pertinentes y adecuadas. Así que nada, que muchísimas gracias. Y perdón. Bueno, no hay tiempo de preguntas, así que escribirlas en un papel y luego nos las pasáis, ¿vale? Y de alguna manera os las contestamos por email o lo que sea, ¿de acuerdo? Es un tema completamente apasionante y muy amplio y muy controvertido, como habéis visto, pero bueno, en la experiencia nuestra algunas cosas de forma empírica hemos ido resolviendo esas controversias, entonces las preguntas por favor apuntarlas, porque desde luego es un tema pues clave. Y ahora Cris, que va a ser un poco otro de los temas clave. ¿En 10 minutos o 21? Me tenéis muy escuchado ya. Ya, pero bueno, no todas. Bueno, Cristina es uno de los grandes descubrimientos que la vida nos ha proporcionado al margen del sistema de atención. Fue una compañera fisioterapeuta que conocimos, venía con una amplia formación y experiencia en las valoraciones orales de los bebés, de los niños pequeños, y bueno, pues tuvimos la suerte de que los astros se alineasen y nos conociésemos y disfrutásemos mucho de sus valoraciones, de su trabajo y de lo que ha contribuido también a nuestro conocimiento. Un segundo, alguien que controle un poco, porque no nos va a salir de la presentación. ¿Alguien que nos pueda echar una mano por ahí? Y bueno, pues nada, lamentablemente no forma parte del sistema. Ojalá algún día pues las fisios, junto con Ángela, que es otra de las compañeras del Centro Nicola, que también ha contribuido muchísimo a este conocimiento.